al doctor Iván Meini, que en su momento fuera un fiscal, un procurador ad hoc para el caso Fujimori y Montesinos. Doctor Meini, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué parecido hay y qué diferencias hay con lo que el Perú vivió el año 2000, cuando se va descubriendo que no solamente en la Fiscalía, sino en todos los órganos del Estado funcionaba una organización criminal? Bueno, buenas noches. Parece difícil no rememorar lo que sucedió en el Perú hace 20 y poco años. La existencia de grupos de poder que, enquistados en las más altas esferas de las instituciones públicas, las administran no en beneficio y en función del bien común, sino en beneficio particular. Y en este caso, además, el asunto es grave porque se trata de una investigación fiscal que cuenta con el aval de un juez de garantías, en donde después de haber revisado la documentación, mucha de la cual no se conoce todavía, es reservada, pues no solamente se ha autorizado el allanamiento de las oficinas del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, sino la detención del brazo derecho del actual fiscal de la Nación. Por tanto, es de esperar que esta noticia se siga construyendo, que en las próximas horas se siga conociendo el contenido de los chats, alguna declaración, eventualmente algún colaborador eficaz. No es de descartar que ello pueda suceder, pero sin duda no es fácil dejar de rememorar lo que sucedió en el Perú hace 25 años. Ahora, han habido algunas respuestas, reacciones desde ya. Una de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sabemos que el defensor está en Panamá para una reunión prevista de antemano, autorizada el día 23 pasado, y desde allá sin duda ha inspirado este comunicado que trata de aclarar que su nombramiento correspondió a las exigencias de la ley y que las afirmaciones malinterpretadas sobre un supuesto Rioja, al cual aluden chats, no correspondan a la realidad de su comportamiento. Y ha reaccionado la Presidenta de la República un poco más temprano, hablando de una deleznable maniobra política, la que se habría intentado, al acusarla, cosa que ha hecho constitucionalmente la fiscal de la Nación. Llama la atención que en unas palabras que debían ser para explicar su situación y defenderse, la señora fiscal anuncie que ha acusado constitucionalmente a la Presidenta de la República, al primer ministro y a 4 ministros del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo interpreta usted eso? Yo creo que es parte de una estrategia. En la actual coyuntura, que es un escándalo para la fiscal de la Nación, ha visto necesario incorporar un jugador más al campo de juego, intentar distraer la atención, presentar una denuncia constitucional que, con independencia de que esa denuncia contra la actual presidenta, el premier y unos ministros deba seguir su cauce, porque las muertes producidas a consecuencia de las manifestaciones sociales tiene que meritar una investigación penal, sí es como mínimo extraño que, como usted dice, a la hora en que la fiscal de la Nación tendría que dar como mínimo alguna explicación plausible de lo que ha pasado, no la dé y salte con una denuncia constitucional. Además, porque como ha dicho la Presidenta de la República, el viernes, es decir, hace 4 días, ella había sido notificada en el contexto de estas investigaciones que la investigación contra la Presidenta se iba a prolongar todavía por 8 meses más. Es decir, y después de 4 días, lejos de actuar diligencias durante esos 8 meses, se presenta una denuncia constitucional. Digamos, lo que es plausible entender es que es una decisión tomada condicionada por las circunstancias, ¿no? Para tener algo que mostrar y para intentar decir que ella es una perseguida política. Ahora, la fiscal había tomado algunas decisiones durante la madrugada, ¿no? Entre otras, remover a la fiscal Marita Barreto de las funciones que ocupaba en relación a la lucha contra la corrupción. No han sido publicadas en El Peruano que yo sepa. ¿Una decisión fiscal que no se publica en El Peruano tiene validez jurídica? De esa naturaleza no surte efecto. No. Y habrá que ver cuando la publique si es que se esgrimen las razones por las cuales se aparta la doctora Barreto del cargo de coordinación que hasta ahora viene ostentando. ¿Está obligada? ¿Y la fiscal de la Nación está obligada a dar razones? ¿O es un cargo de confianza? No está, digamos, jurídicamente no está, pero aun cuando forma parte de la prerrogativa de una fiscal de la Nación hacer ese tipo de cambios, en la actual coyuntura
Que no lo haga no hace sino incrementar las sospechas acerca de que ese cambio obedece no a razones adecuadas, sino a una suerte de encubrimiento. Y lo mismo con respecto a cesar de sus funciones a su asesor, que horas después de que en horas de madrugada escribiese esa resolución, fue detenido. Es decir, al señor Villanueva. Estaba cesado ya en el momento que fue detenido. Claro, pero está cesado después de que se supiera. Que aparentemente ha habido una filtración de la información porque... Siempre las hay, ¿no? Siempre las hay, pero digamos, eso es lo que explicaría por qué en horas de la madrugada la fiscal de la Nación y algunas personas allegadas a ella se han estado reuniendo en sus oficinas y habrían dispuesto el cese de la doctora Barreto y el cese de su asesor de confianza, el señor Villanueva, que hoy día está detenido. Eso en momentos antes a que se produjese el allanamiento en las oficinas. Por tanto, la hipótesis de una filtración de información parece plausible y eso no hace sino dar más sospechas acerca de que este tipo de cambios no obedecen a una razón propia de las investigaciones para fortalecerlas, sino para obstaculizarlas. Ahora bien, ¿quién puede remover a la fiscal de la Nación? Hay un debate. Supuesto de que se llegase a la conclusión por razones jurídicas e institucionales, que la señora ya no merece desempeñar esas funciones tan importantes en nuestro país, perseguir el delito y el crimen, ¿quién la puede remover? En realidad depende mucho de la causa, me explico. La propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que de oficio o por denuncia de parte, la Junta Nacional puede iniciar una investigación contra fiscales supremos, que es el caso. Pero ahí la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que si la investigación es por un acto que constituiría delito en el ejercicio de las funciones o por una violación a la Constitución, la Junta Nacional de Justicia lo que tiene que hacer es presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. Si el hecho que se investiga no es o no sería un delito cometido en el ejercicio de las funciones del fiscal supremo o una violación a la Constitución, asume competencia... ¿Sino qué sería? ¿Sino qué podría ser de manera tal que sí caiga dentro de la competencia punitiva de la Junta Nacional de Justicia? Una falta disciplinaria, algo que no esté tipificado en el Código Penal como delito. ¿En este caso usted cree que puede haber algo así? En este caso habría que esperar todavía a tener un poco más de información, porque lo que se ha conocido es que la hipótesis del equipo especial de fiscales contra la corrupción establece que existiría una organización criminal, artículo 317 del Código Penal, que es un delito, que habrían cometido delitos de tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal. Por tanto, al menos hasta ahora, lo que se va conociendo es que los hechos por los cuales se investigaría y eventualmente alcanzarían también a la fiscal de la Nación serían hechos que constituirían delito. En ese supuesto... La Junta Nacional de Justicia no tiene competencia. No tiene competencia para investigar delitos. Es el Congreso quien tiene que procesar una denuncia constitucional y ver si se levanta, es decir, todos los trámites que la propia Constitución establece. En caso las investigaciones demuestren que además de presuntos delitos, la fiscal de la Nación habría cometido alguna falta disciplinaria que motive la destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia. Ahí sí entra la Junta Nacional de Justicia. Entonces entra la Junta Nacional con una eventual suspensión preventiva. Si hay delito o infracción constitucional, estamos en un proceso parlamentario que puede durar años, sabiendo cómo hace el Congreso cuando hay personas de su simpatía. Y ahí no necesariamente van a ser argumentos jurídicos los que se discutan, sino el peso de los votos. Ahora bien, ¿qué hay respecto del margen de acción que tiene la Junta de Fiscales Supremos? En realidad es una junta constituida solamente por 3 fiscales supremos. La propia señora Benavides y el señor Pablo Sánchez, que ya fue fiscal antes y en un momento también interinamente, y un tercer fiscal, Villena, ¿no? Los dos que no son Sánchez han sido nombrados justamente por la Junta Nacional en junio pasado, tienen 1 año y medio como fiscales supremos. ¿Qué puede hacer la Junta de Fiscales Supremos que ya ha sesionado, se nos dice, y publicado, firmado por 2, la solicitud de que renuncie la señora fiscal de la Nación? Lo que puede hacer es lo que ha hecho. La Junta de Fiscales no tiene legitimidad ni capacidad para destituir a quien ocupe el cargo de fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación se nombra así por acuerdo, por voto de sus pares, de la Junta de Fiscales. Pero los que lo nombran no pueden revocarla. Para eso está o la Junta Nacional de Justicia o, si se trata de un delito de violación a la Constitución, el propio Parlamento después de una denuncia constitucional. Lo que pueden hacer es exhortarla, como se ha hecho ahora, ya se ha hecho, pero ya
ya la vamos conociendo un poco, de manera que estas exhortaciones, después de lo que hemos escuchado, que en vez de asumir alguna responsabilidad, ataca a la presidenta de la República y a los ministros, de manera que ya conocemos el personaje. Ahora, ¿se puede tomar alguna medida cautelar? ¿La Junta Nacional tiene el recurso, tiene la potestad de tomar alguna medida cautelar o no? Puede hacerlo si los hechos cayesen bajo su competencia. En ese caso, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que puede establecer una suspensión provisional por 6 meses, prorrogables a 6 meses más. ¿Por qué razón? En tanto no sean hechos que constituirían delito o que no fueran violaciones a la Constitución. Porque en esos casos, lo que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia es presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. Entonces, parece que es un entrampamiento que parece que dependería, al menos con la fotografía de hoy día, de lo que el Congreso puede hacer si es que la Junta Nacional de Justicia presenta una denuncia constitucional. Ahora, ¿cómo interpreta usted que la señora Patricia Benavides, para defenderse, haya hecho una denuncia constitucional ante el Congreso de la Presidenta de la República? Bueno, está intentando que la señora Boluarte deje su puesto y que sea reemplazada por Alejandro Soto, presidente del Congreso. Es una posibilidad, ¿no? Podemos especular acerca de las hipótesis que están estableciéndose, pero lo cierto es que la decisión de presentar hoy día esa denuncia constitucional por delitos de homicidio y lesiones en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos parece condicionada por las circunstancias. De otra manera, no se explica por qué hace 4 días prorroga por 8 meses la investigación y hoy día decide presentar. Eso es un acto extraño. Es un acto... Pero ¿no es un acto punible o sí? No, pero tendría que generar algún tipo de explicaciones. O sea, no suele darlas, ni siquiera sobre sus tesis universitarias. Es verdad, no suele darlas. Pero más allá de lo que suceda con la presidenta, con el premier, con los ministros, que tendrán que ser investigados por estos hechos graves, lo cierto es que eso no puede distraer el foco de atención, porque aquí estamos en presencia de una investigación fiscal que además ha sido iniciada y llevada a cabo por el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder que la propia fiscal de la Nación designó, nombró, avaló y respaldó hasta hace pocos días. Es decir, era gente que fue elegida por ella, que fue respaldada por ella, y creo que a todos nos consta que ha cumplido un buen trabajo ese equipo. Lo ha hecho con las investigaciones del expresidente Castillo, con gente de su entorno, y no tendría por qué cambiar ahora el parecer. Claro, cambia para quien se siente afectada, que en este caso es la fiscal de la Nación. Pero si uno revisa los hechos, si uno revisa la resolución del 7º juzgado de investigación preparatoria, que es el que ha autorizado el allanamiento y la detención del señor Villanueva, uno se da cuenta que hay como mínimo indicios severos de que lo que se está diciendo por parte de la Fiscalía pues tiene que ser como mínimo investigado. Ya, eso ya está en curso, la investigación está lanzada por el equipo especial. La pregunta es si puede seguir ejerciendo funciones de fiscal de la Nación en estas circunstancias. Y porque dice usted, las puertas están cerradas, salvo las del Congreso. Y ya sabemos que quienes tienen la mayoría en el Congreso se sienten muy contentos con ella. Efectivamente, aquí, y salvando las distancias, el marco jurídico y el marco constitucional vigente en el Perú, que data del año 93 y antes, parece no haber previsto este tipo de situaciones extremas. Aunque no es la primera vez que se saca a un fiscal de la Nación, ¿no? No, pero también depende de por qué causal y quién lo hace y con qué procedimiento. ¿Qué antecedentes hay en el caso de Chávarri y en el caso de también hubo un fiscal que luego fue congresista, he olvidado el nombre, usted debe recordarlo, el famoso congresista que llevó la USB ante el presidente del Congreso, Merino, para denunciar a Vizcarra? He olvidado el nombre. No sé si es Contralor. Contralor era, ¿no? Me parece que fue Contralor. ¿Ningún otro fiscal ha salido de una manera precipitada? Salvo los de la época de Fujimori y Montesinos, Blancanelli y Acolán, etcétera, etcétera, pero que yo recuerde, ¿no? ¿Y no fue el caso de Chávarri? Chávarri sí. ¿Cómo? Él tuvo que enfrentar, entiendo, una denuncia constitucional y fue el Congreso quien votó a favor. En este caso probablemente no haya la mayoría necesaria para conseguir. En su opinión, de acuerdo a su olfato de antiguo procurador, hemos asistido a una serie de otras medidas vinculadas con este proceso de Baza, que es fiscal. La suspensión del Procurador General del Estado, persona capacitada para denunciar al fiscal.
hemos visto naturalmente el caso de Zoraida Ábalos, las denuncias contra los miembros de la Junta Nacional. ¿Qué está en la base de estas maniobras? Así como la señora fiscal dice que la presidenta, así como la presidenta dice que la fiscal ha intentado una deleznable maniobra política, ¿qué podemos entender nosotros? ¿Qué es razonable como hipótesis que esté en juego? Porque, según algunos abogados, acá no hay en juego dinero. ¿Qué es lo que hay en juego? Efectivamente, yo creo que la hipótesis más plausible y razonable hoy día es la hipótesis que ha establecido la Fiscalía que está investigando estos hechos. Es decir, no se trata de contubernios para hacerse de una contratación estatal, de dinero, no, sino de posicionarse en ciertas esferas del poder político, del poder público. ¿Pero para qué? ¿Para qué tanta maniobra? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Qué objetivo hay? Yo creo que el único objetivo que podría haber si se descarta alguna contratación pública amañada es impunidad para algunos hechos que se sabe se ha cometido y no quiere que sean investigados debidamente. ¿Y cuáles le vienen a la cabeza? Podemos pensar, insisto, en revisando la hipótesis fiscal desde el cambio de fiscales que investigaban a la hermana del actual fiscal de la Nación. ¿Le investigaban por qué causa? ¿Por qué causa? La hermana de la fiscal de la Nación era jueza y estaba investigada precisamente por aparentemente haber llegado a un acuerdo con alguna de las personas que estaba juzgando. ¿Y sobre qué tema? ¿Cuál era la causa que juzgaba? ¿Narcotráfico, quizá? Entiendo que sí, pero eso no estoy seguro. Bueno, preferiría no todo el mundo prefiere no hablar, pero yo sí lo menciono. No, es que no estoy seguro que sea así. Bueno, yo sí, porque he visto los expedientes y me parece que, claro, usted no tiene por qué hablar de eso, pero si no hablamos de narcotráfico, no se entiende el contexto de los problemas. Bueno. Por eso es que en este caso contribuyo yo, recordando que lo que se le ha reprochado es lo que se le reprochaba, yo no digo que sea cierto, lejos de mí querer pero si es un caso de narcotráfico, se dice. Incluso se dice que hay una persona detenida que habría dicho que le dio $100.000 para ser tratado con benevolencia cuando era jueza. Pero efectivamente la señora fiscal de la Nación ha desplegado esfuerzos por ayudar a su hermana, pese a que se había comprometido cuando fue elegida a no interferir en el proceso en curso de su hermana. ¿Usted lo recordará? Efectivamente, la inexistencia de explicaciones acerca de lo que pasó con sus tesis, tanto la de doctorado como la de maestría. Si las tesis fueran inexistentes, no es nada menor. Si fueran inexistentes o fraguadas, plagiadas, eso invalidaría en el proceso de elección que la propia Junta Nacional llevó a cabo, porque la señora Benavides ha sido elegida por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Eso no solamente sería o bien una infracción administrativa, eventualmente un delito de plagio, habría que ver el contenido de la tesis, que hasta ahora no se conoce, ¿no? Y si no se conoce, digamos, por algo es. Ella dijo porque no quería ser motivo de escarnio público. Bueno, eso, de nuevo, no es verosímil. Quien hace una tesis académica, lejos de tener miedo a que sus ideas sean motivo de discusión, lo que desea es que se discutan las ideas que propone, después de haber investigado y defendido con éxito un grado académico como el doctorado o el de maestría. Y eventualmente eso también podría hacer que se revise el propio nombramiento de ella como fiscal de la Nación, si es que adjuntó como mérito usted nos ha dicho que la Junta Nacional no puede tomar medidas punitivas ni cautelares sobre ella si hay delito penal o infracción constitucional. Solo puede hacerlo si hay falta administrativa grave. En este caso, el hecho de haber obtenido su designación sobre la base de un currículum inexacto, ¿cómo lo caracterizaría usted? Lo que dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia es: si los hechos por los cuales investiga un juez o fiscal supremo constituirían delito o violación de la Constitución, la Junta tiene la facultad de presentar una denuncia constitucional ante el Congreso y sigue el trámite parlamentario. La propia ley orgánica de la Junta dice: si los hechos por los que se investigan no constituirían delito ni infracción a la Constitución, la Junta investiga. Entonces, en ese concepto amplio, ¿no?, de lo que no constituye un delito ni una infracción a la Constitución, evidentemente puede ser una infracción. Es decir, una infracción administrativa, una infracción disciplinaria o un cúmulo de estos actos. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar en ese caso? Lo primero que tiene que hacer, y podría leer que tal vez el que la Junta no haya tomado una decisión y está sesionando en este momento, varias horas ya, pero está sesionando. Se debe a que está evaluando qué es lo que, a partir de la propia ley que regula el funcionamiento de la Junta y de la propia Constitución, es lo que debería hacer
la Junta Nacional de Justicia, ¿no? De acuerdo. Ahora, por otra parte, ¿en qué situación se halla el señor Villanueva, asesor de la fiscal de la Nación? Él no está aforado, como sí la señora fiscal de la Nación, ¿no? Él es un asesor, pero no tiene ninguna prerrogativa constitucional ni legal, por tanto, ha está pasado preso lo que, bajo régimen preliminar. Una detención preliminar por un lapso de 10 días, culminado el cual la Fiscalía tendrá que decidir si es que pide al juez una detención preventiva, que puede prolongarse por varios meses, o no. Y intuyo que la Fiscalía acá intentará dialogar con el señor Villanueva para ver si está dispuesto a colaborar, si alguien tiene alguna información o no. Señor Meini, muchas gracias por estar acá y por explicarnos el marco institucional y legal. Uno se hace una mejor idea, pero se da cuenta que el camino es difícil todavía hacia una estabilización de las instituciones, de manera que se pueda restablecer la confianza de los ciudadanos en que tenemos fiscales y jueces que están pensando en combatir el delito y no en sacar ventajas para sí mismos o sus allegados. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Ha sido Iván Meini, abogado penalista, profesor universitario y ex procurador ad hoc para el caso